Hola, hola mis queridos, bienvenida iglesia, qué bueno que ya es domingo para estar nuevamente en conexión. Comenzamos una nueva serie después de haber terminado una serie espectacular acerca de la sabiduría de Dios. Espero que el Espíritu Santo haya hecho cosas increíbles en cada uno de nosotros, así como lo hizo también en nosotros como instrumentos para predicar su palabra. Hágame saber que están allí mandando un mensajito desde qué ciudad, país te estás conectando. Y me encantaría también que al final de esta conexión puedas escribir allí en el chat qué es lo que el Señor te habló, qué te queda, qué decides abrazar de este mensaje y de toda esta nueva serie que comenzamos para finalizar el año, para cerrar con broche de oro. Y la serie se llama La novia de mi mejor amigo. Y hoy vamos a ver la primera parte. Mis queridos, permítanme hablarles de la novia de mi mejor amigo y cómo éste dio su vida por su novia. Finalmente decidió morir por ella. ¿Y cómo se llama esta novia tan privilegiada? Pues esta novia privilegiada se llama la iglesia, la más hermosa de todas las novias. ¿Y cómo se llama el novio? ¿Cómo se llama ese galán que se atrevió a dar su vida por la iglesia? Se llama Cristo. Cristo es el galán de este romance eterno, de esta maravillosa historia. Y vamos a estar hablando de eso, de la relación de Cristo y la iglesia. Mis queridos, quiero invitarles para comenzar este tiempo a que vayamos a nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 29. Y quiero leerlo literalmente. Dice, la novia únicamente es del novio, pero el amigo del novio espera y está atento para cuando él venga. El amigo se alegra cuando escucha la voz del novio. Esa es la misma alegría que siento ahora que él está aquí. Este pasaje tiene lugar en el ministerio de Juan el Bautista. Y cómo éste prepara el camino para la llegada del novio y ese encuentro que empieza a tener para empezar a conquistar, enamorar, seducir a la iglesia. Y este romance tiene un feliz cumplimiento cuando la iglesia sea levantada y sea llevada allí al reino de los cielos para que se hagan las bodas del Cordero, donde allí se va a consumar esta preciosa y maravillosa relación. Ahora, mis queridos, con base en este pasaje quiero invitarles a que oremos, para que permitamos que no sean mis palabras, que no sea la demagogia de un tema o de un conocimiento, que no sea simplemente en este día un conocimiento doctrinal, teórico, sino que permitamos que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, que rompa todos los esquemas y que nos permita ver más allá, que nos permita descubrir aquellas cosas que están ocultas y que todavía no son visibles a causa de nuestro corazón endurecido. Permitamos que el Espíritu Santo en este momento obre con poder en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por tu presencia, por el privilegio que nos das de poder conectar contigo en este día. Gracias porque sé que los cielos están siendo abiertos sobre la vida de cada uno de tus hijos. A ti gracias, Señor Jesucristo, por venir a conquistarnos, a enamorarnos y a colocar en nuestro corazón la semilla poderosa del reino de los cielos. A ti, precioso Espíritu Santo, por tu presencia, gracias, por tu fluir, gracias, por tu obra creativa, gracias. Gracias por hacer de este tiempo un tiempo especial, maravilloso. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que transformes las atmósferas, los ambientes, los aires donde cada uno de tus hijos en este momento está, sean transformados y tu paz llene cada lugar. Que tu paz sacie cada vida, cada corazón. En el nombre de Jesús. Y juntos como iglesia decimos amén. Amén, mis queridos. Les decía que me permitieran hablarles de la novia de mi mejor amigo y cómo éste da su vida por la iglesia. Cristo es el galán de esta historia, conquistando siempre a su amada iglesia.
Pero quisiera comenzar con una pregunta y es, ¿para qué existe? ¿Para qué existe la novia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Pues mis queridos, déjenme hacerles un spoiler para iniciar. Y es que la misión de la iglesia, el propósito de la iglesia es cumplir la misión de Jesucristo hasta que Él venga. La iglesia no existe para que ustedes y yo nos sintamos bien. No existe para que pasemos un buen rato, para que riamos, para que compartamos. Claro que todo eso se puede dar, pero ese no es el propósito esencial de la iglesia. Tampoco es para que tú te sientas mejor que otras personas, te sientas más bueno que otras personas. No, la iglesia no fue diseñada para eso. No fue diseñada para que tú te hagas más santo que otras personas. No, tampoco para cumplir tu cuota religiosa. Ya de cada domingo, en cada conexión. No, mi querido, la iglesia no fue creada para eso. La iglesia sola y exclusivamente fue creada para cumplir la misión de Jesucristo hasta que Él venga. Y la palabra de Dios nos dice que la iglesia es la sal de la tierra. Esto está en Mateo capítulo 5. La iglesia es la sal de la tierra. Pero, curiosamente, la iglesia en muchas cosas empieza a parecerse más a la tierra. Y si ella deja de ser la sal, la tierra va a perecer. Y también nos dice allí en Mateo capítulo 5 que la iglesia es la luz del mundo. Pero no es el mundo. Ella es la sal de la tierra, pero no es la tierra. Es la luz del mundo, pero no es el mundo. Y mis queridos, si la sal pierde su sabor y no sala, la tierra va a estar perdida. Y si la iglesia deja de ser luz, la tierra va a entrar en tinieblas. La iglesia está llamada a vivir su propósito. Pero saben, la iglesia resulta ser toda una paradoja, toda una contradicción muchas veces. ¿Por qué? Porque la iglesia es la actriz principal en el escenario del mundo. Es la iglesia, la actriz principal, pero lo paradójico es que se ha vuelto tímida, se ha vuelto retraída, tiene miedo escénico. Y lo peor, diría yo, a veces se ha vuelto orgullosa, se ha vuelto arrogante, engreída, indiferente. Y ese no es el propósito de la iglesia. ¿Saben? La iglesia no es una voz principal, ¿no? La iglesia no es una voz principal, la iglesia es la voz principal. Es la única voz principal que Dios ha dejado aquí en la tierra para proclamar el nombre del Salvador, el nombre de su novio, para gritarlo por todas las calles. Y es cierto, en este momento el mundo está viviendo una especie de diluvio de filosofías, de corrientes, de doctrinas, de nuevos pensamientos. Pero para ese diluvio, la iglesia precisamente está llamada a ser el arca. El arca donde todos nosotros tengamos un lugar. La iglesia está llamada a ser esa arca donde todos nosotros tengamos espacio, donde todos nosotros podamos disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros y principalmente de su obra magna que es la salvación. Y esta traída a través del galán de esta historia que es Cristo. Otra cosa paradójica de la iglesia es que la iglesia está llamada a ser sencilla. Hay que volver a lo sencillo, menos es más. Pero curiosamente la iglesia se ha venido casando con las formas, con los sistemas, con los paso a paso. Cada vez que ingresa una persona a una congregación, tiene que hacer o cumplir una serie de pasos que han sido establecidos. Y no digo que esto esté mal, pero no es el centro, no es el gran objetivo, no es el sistema. Lo único que no es negociable en realidad para la iglesia tiene que ser el mensaje. Y el mensaje central es Cristo, porque Él es el Salvador y Él es el centro de todo. La iglesia también está llamada a ser, como en sus inicios, eclesía, que significa vida en comunidad. En este momento, la sociedad, ustedes y yo, estamos siendo literalmente atomizados para que vivamos en soledad, para que todos nos resguardemos en nuestro orgullo,
para que nos volvamos indiferentes, para que no tengamos contacto los unos con los otros. Y en medio de esta pandemia sí que eso se ha proliferado, ha aumentado. El hecho de que no querramos compartir, conectar con otras personas. En lo personal, estoy desesperado por volver a tener las reuniones presenciales, podernos abrazar, podernos estrechar la mano, poder sonreír, poder compartir, poder vivir, poder escucharnos, el face to face. Porque nosotros fuimos creados como iglesia para vivir en eclesía, en comunidad. Y no podemos permitir que esta esencia de la iglesia se pierda. Ahora, yo soy de los que digo que la iglesia tiene que ser fundamentalista. Eso lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11, literalmente dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo es el fundamento de la iglesia y la iglesia tiene que estar fundamentada allí, tiene que estar edificada allí, porque Él es la roca de nuestra salvación. Y si Él es la roca de nuestra salvación, mis queridos, a esa roca, a ese fundamento, a ese cimiento en el cual la iglesia tiene que empezar a edificar, no le podemos sumar absolutamente nada. Si le sumas a Cristo, le restas. Cristo es completamente completo para nosotros, suficientemente suficiente, perfectamente perfecto. Y Él ha venido a hacer una obra como Él es, perfecta y completa, suficientemente suficiente. Y eso lo tenemos que creer. Por eso soy de los que digo que la iglesia tiene que ser fundamentalista, parados, cimentados, arraigados, sembrados sobre el fundamento que es Cristo. Y nos dice claramente el apóstol: nadie, absolutamente nadie puede colocar otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, soy de los que digo también que la iglesia tiene que ser escandalosa. Y hay un pasaje que me encanta, está en Hechos capítulo 17, en el verso 6. Dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Este pasaje tiene lugar cuando los policías religiosos de la época quieren ir a prender a Bernabé, a Silas y a Pablo. Los estaban buscando, habían carteles en todos los postes, se buscan, con recompensa y todo. Pero no los hallaron, no los encontraron. Dice que hallaron a un hombre llamado Jasón y a unos hermanos que estaban con él y los llevaron a las autoridades de la ciudad. Y miren lo que vociferaban, lo que gritaban. Dice: estos que han venido acá están trastornando el mundo entero. En otra versión dice: están dañando el mundo. ¿Saben? Para mí la iglesia tiene que ser esto. Esta es la esencia de la iglesia, es la esencia de la novia. La novia tiene que llamar la atención, la novia tiene que trastornar, la novia tiene que producir cambios. La novia no puede pasar desapercibida. La novia de Cristo no, mis queridos. La iglesia está llamada siempre a marcar la diferencia. Ahora, no sé si los de mi generación recordemos una película que fue muy famosa, que fue Volver al Futuro. Protagonista allí que se llamaba Martin McFly. Y me encanta un pedazo de la película y una escena donde él está con una guitarra y empieza a tocar una canción del futuro que por supuesto los del pasado no conocían la letra, no conocían el ritmo y estaban asombrados, estaban escandalizados, es la palabra, de lo que Martin estaba cantando. Y él, al ver el asombro de todos los que estaban allí en ese escenario, decide parar, toma el micrófono y dice: lo siento, sé que seguramente no están preparados para escuchar esta música y seguramente se escandalicen, pero a sus hijos les encantará. Mis queridos, la iglesia está llamada a escandalizar en este momento, para que a las nuevas generaciones mañana les encante estar en la iglesia. Debemos ser una iglesia que escandalice. Y saben, no estoy hablando tanto de las formas,
No estoy hablando del hecho de que si queremos colocar en la alabanza vallenato, ¿sí? No hay problema, coloquemos vallenato, coloquemos rancheras, lo que ustedes quieran, ¿sí? No importa, lo hacemos. Las formas como se viste el pastor, que si hay que vestirlo con corbata o si hay que vestirlo con jeans rotos, en camiseta, no importa, lo hacemos, lo que sea que ustedes quieran, lo hacemos. Que vamos a dar refrigerio y ahorita para la época de Navidad, entonces vamos a terminar cada conexión con lechona, con tamal, con buñuelos, con natilla, lo que ustedes quieran, mis queridos. Pero lo único que no es negociable es el mensaje central. Y ese mensaje, ese fundamento, esa esencia del Evangelio se llama Cristo, es el novio, Él es el protagonista de esta historia. Entonces, es necesario entender que si lo único que no es negociable es el mensaje, que es Cristo, mis queridos, cuando Cristo es el Señor de la iglesia, es su Señor y ella se debe exclusivamente para Él. Cuando Cristo es el Señor, ¿saben? Es allí donde empezamos a escandalizar, es allí donde empezamos a trastornar, a transformar. Si Cristo es el Señor de la iglesia, ¿saben? Se necesita de una iglesia que le diga a Él sí en todo. Y cuando nosotros le digamos sí a Él en todo, que no razonemos, que no dudemos, que no titubeemos para avanzar en el propósito que Él tiene para nosotros. Cuando la iglesia, cuando la novia le diga a Él sí en todo, cuando esté completa y absolutamente tragada, enamorada de su novio, seducida por su novio, es allí donde va a ocurrir lo mismo que sucedía en esta época de los Hechos. Estos que han llegado aquí están trastornando, están cambiando, están escandalizando el mundo con lo que están haciendo. ¿Saben? Esto me hace recordar una época que hemos vivido nosotros como congregación, como iglesia. En algún momento estuvimos en el salón de un hotel, pero después tuvimos que hacer iglesia en un parque varias ocasiones, bajo la lluvia, bajo el sol. Y un día orándole al Señor, porque le decía, necesitamos un lugar, la gente no va a querer siempre estar en un parque, necesitamos un lugar, Señor, para podernos reunir. Y Él, cosas de Él y locuras de Él nos guió a establecer la reunión en un bar. Además, porque fue el único lugar de tantas puertas que golpeamos para poder hacer nuestra reunión. Fue el único lugar que abrió las puertas. Resultó ser como ese pesebre que le dio lugar al nacimiento de Jesús. Y para los que conocen, aquí en la ciudad de Bogotá hay un sector que se llama Cuadrapicha. Ese es el nombre que tiene el lugar, está lleno de bares, discotecas, lugares nada agradables, pero allí se nos fueron abiertas las puertas para establecer la iglesia, para que allí fuera proclamada la palabra de Dios. Y realmente fuimos nosotros los que llegamos a escandalizar el lugar por lo que nosotros hacíamos. Fuimos nosotros la sal de ese lugar, fuimos nosotros la luz de ese lugar, un lugar que está sentado en tinieblas. Recuerdo que cada vez que llegábamos al lugar, el ministerio mío, mi labor, la tarea que me habían asignado, los de la logística, era el ministerio de las colillas de cigarrillo. Todos los domingos llegábamos allí 5 o 6 de la mañana a empezar a barrer el frente del lugar, porque estaba lleno de colillas, de botellas, de basura. Y ese era mi ministerio. Y un día estaba allí barriendo, se me acercó una señora que tenía una panadería muy cercana al lugar donde nos reuníamos y me dijo, ¿sabe? Yo no esperaba que en un lugar como este se estableciera una iglesia y empezaran a alabar a Dios. Yo no me lo esperaba y además no entiendo ustedes por qué lo hacen. Cuando hay tanto pecado, cuando hay tanta maldad en este lugar. Y le decía, precisamente, mi señora, donde abunda el pecado, siempre va a sobreabundar la gracia. Siempre. Y ella me decía eso y dice, yo no esperaba ver una iglesia alabando a Dios en un bar. Eso me dijo la señora, yo no esperaba eso. Y saben,
Hay un pasaje en el libro de Romanos que seguramente la mayoría de ustedes conoce, está en el capítulo 8, en el verso 19, y lo voy a leer en una versión que me encanta. Dice: la creación aguarda con ansiedad el día que se manifieste lo que somos. Lo que somos. Y después dice lo que somos. Dice hijos de Dios. La creación aguarda. La creación está esperando. La creación está desesperada. Anhela el día, el gran momento en que los hijos de Dios manifiesten lo que realmente son. O sea, cuando la iglesia empiece a vivir su verdadera identidad, su verdadera esencia para lo que fue creada, para lo que fue diseñada. La creación está aguardando ese momento en que tú y yo despertemos y empecemos a escandalizar, empecemos a trastornar, a producir el verdadero cambio. Mis queridos, la esperanza de un cambio no está en la política de tu nación, no está en los dirigentes políticos, no está allí, no está ni siquiera en la educación, no está. Cuando el Señor venga, Él va a venir es por la protagonista de la historia, por la actriz principal de la historia, y la actriz principal de la historia es su novia, es la iglesia. Él va a venir por su iglesia. No va a venir por ninguna otra institución o comunidad, va a venir por la iglesia, va a venir por su novia. Y quiero invitarles a que entendamos que la iglesia tiene que marcar siempre la diferencia y aborrecer la indiferencia. La iglesia tiene que amar la diferencia y tiene que aborrecer la indiferencia. En la mesa que ha preparado el Señor para nosotros. Es una mesa donde todos tenemos lugar, donde hay lugar para el rico, para el pobre. Hay lugar para el esclavo y para el libre. Hay lugar para el que tiene un buen nivel académico y para el analfabeta. Hay lugar para todos, mis queridos. Esa es la iglesia. Hay lugar para el afligido, hay lugar para el endeudado, hay lugar para el amargado, hay lugar para todos. Esa es su iglesia. Y hay una historia en el Antiguo Testamento que me encanta y me desafía muchísimo. Y esta historia en el Antiguo Testamento evoca y resulta ser como una tipología de todo lo que es la iglesia, o de lo que tiene que ser la iglesia, a lo que está llamada la iglesia, la novia del Señor. Y esta historia la encontramos en Primera de Samuel. Quiero invitarles a que rápidamente pasen allí las hojas de su Biblia hacia el Antiguo Testamento y vayamos al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel en el capítulo 22 y vamos a leer por el momento versículos 1 y 2, allí de Primera de Samuel. Esta historia gira alrededor de el rey David en sus primeros inicios. Ya todo lo que empezó a vivir, a experimentar, fruto del llamado que Dios le había hecho, que ahora se convertiría en el nuevo rey para la nación de Israel. Primera de Samuel, capítulo 22, versos 1 al 2, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Bien, este pasaje gira en torno al momento en que Saúl, el gobierno, el Estado, empieza a perseguir a la iglesia. Empieza a perseguir a David. David se convirtió en un fugitivo y tuvo que refugiarse en una cueva que nos dice allí era la cueva de Adulam. Y al igual que David, que tuvo que refugiarse allí, esto evoca perfectamente lo que sucede también en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo es apresado y es llevado también a una cueva antes de ir a la crucifixión. Esa cueva estaba cavada en un hoyo. Y cuando vamos a la peregrinación, vamos a aquel lugar. Eso exactamente está en la casa de Caifás, allí en San Pedro de Galicanto.
Y cuando veo esta historia de cómo David tuvo que refugiarse en aquella cueva, es inevitable para mí entender que es la misma escena del Señor Jesucristo también allí en aquella cueva, encadenado, a puertas de ir a la cruz. Ahora, nos narra este pasaje que cuando David se va a refugiar allí, huyendo de Saúl, hubo gente que se enteró dónde estaba David y sabían perfectamente que él era el ungido, que él era el nuevo rey de Israel, aunque no estuviera todavía en el trono. Dice entonces que se fueron allí les llegó la familia, pero también les llegaron 3 grupos de personas. A saber, les llegaron los afligidos, les llegaron los endeudados y les llegaron los amargados. Estos 3 tipos de personas completamente desesperanzados, los que seguramente ya no tenían nada que perder. A ver, seamos un poquito aterrizados y lógicos en esto. Si yo voy a ser el próximo rey de una nación, ¿cuál es el equipo que necesito que me rodee? Si yo voy a ser el próximo entrenador, si yo voy a ser el próximo pastor, líder, el próximo gerente de un proyecto, ¿cuál es el equipo que yo anhelo que esté a mi alrededor? Por favor, de seguro que no serán los afligidos, que no serán los amargados y muchísimo menos los endeudados. Necesitaría todo lo contrario a estas 3 características, pero fue precisamente el equipo que llegó a rodear a David. ¿Te imaginas por un momento las batallas? ¿Cómo se tendrían que librar? Imagino a David diciendo, a ver, los endeudados por el flanco izquierdo, los amargados por el derecho, los afligidos van conmigo de frente. Ese era el equipo con el que estaba rodeado el rey David, el rey más poderoso que ha tenido la nación de Israel y que logró colocar a los demás reinos, a los reinos vecinos, doblegados ante el imperio de Israel. ¿Qué cosas tenían en común estos 400 hombres? ¿Qué les hizo juntarse? ¿Qué les hizo llegar allí a la cueva de Adulán? ¿Qué fue lo atractivo para ellos? Mis queridos, entre muchas cosas que podríamos resaltar, 2 cosas de lo que estos 400 tenían en común. La primera, su rey, David. Tenían en común el creer que David era su rey, era su ungido, era el aglutinador de ellos, era el que los inspiraba, era su Mesías. ¿Saben? Lo que nos tiene a nosotros alrededor de la iglesia, siendo parte de la iglesia, no son los sistemas de la iglesia, no es lo que podemos recibir en la iglesia, no es ni siquiera las características nuestras con las que llegamos, nuestras necesidades, nuestros vacíos. Hay una primera cosa muy importante que reunió a estos 400 hombres en esa cueva de Adulán: su rey, David, su ungido, su Mesías. Y en segundo lugar, iglesia, lo que podemos identificar aquí es que ellos reconocían su propia insuficiencia, su propia necesidad. Y la pregunta aquí es, ¿queremos ser iglesia? ¿Queremos ser la novia de Jesús? ¿Queremos ser la sal de la tierra y la luz del mundo? Porque si eso queremos, entonces el factor común de todos los que lleguemos allí a la cueva de Adulán es nuestro rey. Él es el enfoque, Él es la piedra angular, Él es el cimiento sobre el cual todos tenemos que edificar, siendo nosotros las piedras vivas de la iglesia que Él forma. Nuestro rey, nuestro Mesías. Pero en segundo lugar, si queremos ser iglesia, estamos llamados a reconocer la necesidad que nosotros tenemos del Rey. No solamente reconocerle como el Rey, sino también reconocer la necesidad que tenemos tú y yo del Rey. No importa si somos endeudados, los endeudados de esta historia, si somos los amargados o los afligidos de esta historia. Nos es necesario reconocer que necesitamos al Rey, que nuestras fuerzas nosotros no podemos. Y mis queridos, si alguno está dentro de estos 3 equipos, o si tal vez cumples
los tres, ¿ya? Los requisitos para estar en los tres grupos: estás endeudado, te afliges continuamente y te amargas continuamente. Mi querido, la buena noticia es esta: bienvenido a la iglesia, bienvenido a la cueva de Adulam, bienvenido al ejército que Él está llamando, que está formando para impactar, para escandalizar el mundo. Y algo muy lindo de esta historia y lo que sucede después cuando vamos al segundo libro de Samuel es qué fue lo que hizo David con estos hombres. ¿Los desechó? ¿Los estigmatizó? ¿Qué fue lo que hizo David con los endeudados, los afligidos y los amargados? ¿Saben una cosa? Los convirtió en hombres valientes. Valientes. Quiero invitarles a que vayamos al segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Quiero darles espacio para que lleguen allí, espero que todos lo estén buscando allí en sus Biblias. Segunda de Samuel, capítulo 23, versos 13 al 17. De lo que más me desafía aquí alrededor de la vida de David es esto que vamos a leer a continuación. Dice literalmente: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en el tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David, entonces, estaba en lugar fuerte. Y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Quiero que miren fijamente el pasaje. Quiero que sus ojos estén allí, porque en esto fue en lo que se convirtieron esos endeudados, esos afligidos y esos amargados, en unos valientes. Y la pregunta fue, o la que tenemos que hacernos es: ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo que ellos se convirtieran en algo totalmente diferente cuando había tanta desesperanza, sabor a derrota en sus corazones, en sus vidas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo que estos hombres que creían que no valían nada empezaran a ser tan osados, tan aguerridos, tan fronteros para ir siempre a lo recio de la batalla? ¿Qué fue lo que pasó en la cueva de Adulam que cambió la manera de vivir de estas personas? ¿Qué ocurrió en ese lugar? Y saben, de las muchas respuestas que podríamos dar, ¿de cuál fue la clave de David? ¿De qué fue lo que produjo semejante cambio en la vida de ellos? He llegado a una conclusión. Y es que lo que produce el cambio era de lo que estaba impregnada esa cueva de Adulam: del amor de su rey. Era el amor de su rey. Era el amor de su rey. Que no importaba cómo llegaran, cuán rotos, cuán heridos, cuán desesperanzados, cuán afligidos, cuán amargados, cuán endeudados, no importaba. El amor de su rey los transformó, los apasionó, los inspiró, los transformó completamente en otros hombres. No en vano el apóstol Juan nos dice en la primera carta, en el capítulo 4, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y dice que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios.
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esa fue la clave. Esa fue la clave. Y sigue siendo la clave. Y mis queridos, la noticia es que va a ser la clave hasta el fin. El amor. Pero ojo, no el amor nuestro. El amor de Él hacia nosotros es lo que tiene que ser revelado, mis queridos, en el corazón. Cuánto amor hay de parte de nuestro Rey para nosotros. Cuánto amor hay del novio para la novia. Y cómo Él acepta a la novia endeudada, afligida y amargada. No le importa, sencillamente la ama así como es y no como debería ser. Aquí la gracia está en pleno furor, en todo su esplendor, porque la gracia te encuentra donde estás y como estás, pero nunca te deja ni dónde estás ni cómo estás, te lleva a vivir a otro nivel. No importa entonces cómo llegaste, que te interese a dónde vas a llegar. A dónde el Señor te va a posicionar, lo que el Señor tiene para ti. Y miren, esto no es una charla de motivación, esta es la verdad bíblica, es la verdad eterna, es el plan que Dios tiene para ustedes y para mí como su iglesia. Pero debemos despertar, mis queridos, porque el ministerio, porque el fuego, porque la pasión, porque el llamado se está cocinando en la cueva de Adulam. Porque su iglesia empieza a despertar, se detona allí en la cueva de Adulam. Saben, en este pasaje que leíamos de 2 de Samuel, el rey expresa un deseo. Él dice, ¿quién me diera de beber? Estamos en un desierto y no hay agua, y el único lugar donde hay agua es en el campamento enemigo, donde los filisteos estaban asentados en Belén. Seguramente el rey estaba recordando parte de su niñez en Belén. Y dice, ¿quién me diera de beber? Recuerda esa sensación de lo refrescante que era el agua allí en Belén. Y el rey no ha terminado de decir estas palabras. No ha terminado de expresar su deseo, su anhelo. Cuando ya tres de sus guerreros, y tal vez podrían ser los cabecillas de cada uno de los 3 grupos. O sea, el más afligido de todos, el más amargado de todos y el más endeudado de todos. Tal vez estos eran los 3 valientes que nos registra aquí 2 de Samuel, que inmediatamente se levantaron e irrumpieron en el campamento enemigo. No les importó poner su vida en peligro. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia cuando hace de Cristo su Señor. Es una iglesia completa y absolutamente revolucionaria. Es imparable. No mide las consecuencias. Pierde todo el miedo escénico y sabe que es la protagonista de la historia. Si hay que ir al mismo reino de las tinieblas a rescatar al que sea, va, la iglesia va, no se detiene, es imparable. Y dice que estos 3 hombres irrumpieron en el campamento enemigo y tuvieron seguramente que sacar su espada, blandearse por un lado por el otro, mientras uno de ellos, uno por un lado, el otro por un lado, el afligido por un lado, el amargado por el otro y el endeudado, seguramente agarrando el balde con el agua, ¿cierto?, para llevarle a su rey. Y los demás, y los otros 2 protegiendo para poder llevarle el agua a su rey. Y cuando llegan allí, seguramente un poco heridos, un poco lastimados, qué sé yo, después de haber estado en el campamento enemigo. Mi rey, tu agua. Y seguramente dice David, pero si yo no he pedido nada. No lo pediste, pero lo deseaste. El deseo de nuestro rey. Escucha el deseo del rey, y es que las vidas florezcan. No importa si vienes afligido, amargado o endeudado. En la cueva de Adulam, lo importante es que está Él. Él es la esencia.
Él es quien nos hace reverdecer, nos hace florecer. Es Él. Es el novio. El que hace que la novia cobre vida. Yo quisiera preguntar, ¿están conmigo hoy en medio de esta conexión aquellos que estamos dispuestos a cumplir el deseo del Rey? No ha sido una orden, ha sido un deseo. Que seamos la sal, no la tierra, la sal. Que seamos la luz, no el mundo, la luz del mundo. Sal y luz, mis queridos, ¿están aquí hoy conmigo? En medio de esta conexión. ¿Qué estamos esperando? No tengo tiempo para otra cosa. Por favor, déjenme, no tengo tiempo para otra cosa más que predicarlo a Él y su obra en la cruz. Como Pablo lo decía, una sola cosa hago. Me he propuesto hacer una sola cosa, predicar a Cristo y su obra en la cruz. Porque es lo único que trae el que la tierra no pierda, que deje de ser insípida, porque solamente la sal puede hacerle cobrar ese sabor a la tierra. Y somos ustedes y yo con el mensaje de salvación. ¿Están aquí? ¿Están aquí los que quieren identificar cuánto amor hay de parte de Dios para sus vidas? ¿Cuánto derroche de amor hay para que nosotros disfrutemos? ¿Están aquí en esta conexión? Están aquí los que disfrutando de su amor y les es revelado el amor de Él, entonces quieren cumplir el deseo de su Rey. Y es hacer que las vidas florezcan. Juan la tenía clara. Juan dijo, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos amarnos nosotros también, los unos a los otros. O sea, florecer para hacer florecer el mundo. ¿Cómo yo florezco si no es con el amor de Él, entendiendo el amor de Él, percibiendo el amor de Él, recibiendo el amor de Él, siendo lleno, siendo embriagado por el amor de Él? De esa manera voy a florecer y voy a hacer que otros florezcan. El deseo de Dios, el anhelo de Dios, pero están aquí. Están aquí estos que quieren ser transformados, que queremos ser los valientes que irrumpamos en el campamento enemigo y entonces vayamos a conquistar. Mis queridos, no importa si llegaste afligido, roto, partido. No importa si llegaste afligido y amargado. Escucha, entiende, recibe hoy el amor de tu Rey. Recibe hoy el amor de tu Rey. Escucha su deseo. Y empezarás a ser uno de los valientes de esta historia. No mañana, hoy. Hoy tú y yo podemos ser los valientes de esta historia. Hoy podemos ser esa iglesia aguerrida, desafiante, osada, imparable. Recibe hoy el amor de Él allí en la cueva de Adulam. Y escucha el deseo de tu Rey. Hay un proyecto y ese proyecto ha comenzado en la cueva de Adulam. Ese proyecto es la iglesia. De cómo cuando llegamos, como hayamos llegado, somos completamente transformados. Mi querido, no hay otra esperanza para ti. No la hay. La esperanza de este mundo es la iglesia. No hay otra esperanza para ti. Ya no sigamos perdiendo el tiempo.
reaccionemos, permitamos que el espíritu nuestro sea despertado, sea avivado. Yo quiero rogarles esto en medio de esta conexión. Escucha la voz de tu Rey. Escucha hoy la voz de tu Rey, diciéndote, no importa cómo hayas llegado, te amo así como eres y no como deberías ser, no como se supone que tenías que haber llegado. Te amo, te acepto, te apruebo así como eres. Déjame convertirte en uno de mis valientes. Déjame convertirte en uno de mis valientes. Y si esto está haciendo sentido hoy en tu corazón, si el Espíritu Santo está haciendo algo allí en tu mente, en tu corazón, en tu alma, si algo está volviendo a avivar, a revolucionar, quiero invitarte a que oremos en este momento y le permitamos al Espíritu Santo sellar este mensaje en nuestro corazón. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias por rodear cada vida. Gracias por impactar cada vida. Gracias. Gracias. Porque estoy convencido que en este tiempo no ha sido mi voz, no han sido mis palabras. Ha sido tu propósito, ha sido tu testimonio, Espíritu Santo. Tocando cada vida, cada corazón, de que somos, de lo que somos, de nuestra identidad, de nuestra esencia. Tú has venido, Espíritu Santo, a dar testimonio de lo que soy, de quién soy. Y si nosotros como iglesia tenemos claro quiénes somos, si nosotros como la novia tenemos claridad, el privilegio que se nos ha entregado, trastornaremos, cambiaremos, transformaremos, haremos florecer este mundo en el nombre de Jesús. Hay esperanza, pero esa esperanza está en ti y está en mí. Está en la iglesia, está depositada en la iglesia, porque ella tiene el mensaje de salvación. Vamos a morir en el nombre de Jesús a todo miedo escénico, a toda parálisis, a toda frialdad, a toda dureza del corazón en el nombre de Jesús. Oro para que en este momento el Espíritu Santo te quite esa coraza de dureza. Despierta en el nombre de Jesús. Levántate, toma tu lecho y anda en pos de lo que Dios tiene para ti. Iglesia, este es el tiempo. Este es el tiempo para que escandalicemos, para que empecemos a tocar una canción de la cual la gente se escandalice, pero que a las nuevas generaciones mañana les encante el nombre de Jesús, les encante hacer iglesia, les encante buscar apasionadamente a Dios, les encante vivir el propósito de Dios para sus vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque en esa cueva hubo lugar para mí. Porque en esa cueva hay lugar para ti también. No importa cuán roto, cuán afligido, cuán amargado, cuán fracasado. No importa cuánta derrota haya. No importa cuántas heridas. Si cumples con alguna de estas o con todas ellas, bienvenido a casa, bienvenido a la cueva de Adulam. Aquí el amor de tu Rey, el amor de tu Rey te va a transformar. Y lo mejor para tu vida está por venir. Aquí en la cueva de Adulam estás destinado, destinada a florecer. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por el nuevo tiempo que viene para nosotros como iglesia. Gracias por los desafíos. Estoy desesperado, Señor, por lo que tienes para nosotros, por el nuevo vino que tienes para nosotros. Gracias. Gracias, Padre. Da visiones, Señor. Ahora impacta con sueños, Espíritu Santo, para que tengamos claridad de lo que viene para nosotros. Y sé que lo que viene para nosotros es muchísimo mejor que lo que hemos vivido hasta el día de hoy.
cosas mejores vendrán. Así lo has dicho, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que has hablado en este día. Y juntos, como iglesia, decimos amén. Mis queridos, como siempre, un placer. Me deleito el poder compartir, así sea a la distancia. Sé que pronto nos vamos a encontrar. A propósito, tenemos nuestro congreso a final del año. Preparemos nuestro corazón porque Dios va a hacer cosas maravillosas, muy especiales. Tiene el Señor de cosas, de promesas, de visiones para cada uno de nosotros para comenzar un 2022 con toda iglesia, con todo lo que el Señor tiene para nosotros. Quiero dejarlos con un video que colocamos al inicio de la transmisión. Un video que nos habla de la historia, del recorrido que tiene un piano. Quiero que por un momento y mientras vemos el video, pensemos que ese piano somos tú y yo, somos la iglesia. Quiero que te enfoques en eso, en pensar que ese piano es la iglesia. Y una vez finalice el video, quiero pedirte que hagas una oración de 1 minuto. Tú allí a nivel personal, 1 minuto. Por lo que el Espíritu Santo te muestre, te guíe, por lo que Él coloque en tu corazón. ¿Bien? Entonces, vamos a ver el video enfocados en que ese piano somos tú y yo, es la iglesia, es la novia. Y al finalizar del video, hagas una oración, allí a nivel personal, lo que el Señor te coloque. Y una cosa más, mis queridos, por favor, escriba, ¿qué te habló el Señor? ¿Con qué te quedas en medio de esta conexión? ¿Qué decides abrazar? ¿Qué te hace sentido? ¿Qué vas a atesorar en tu corazón? ¿Qué vas a decidir creer? Nos vamos a seguir deleitando en esta preciosa serie, hablando de la novia de mi mejor amigo. Bendiciones, mis queridos. Bueno, si te perdiste este mensaje y aún te has perdido los otros que hacen parte de esta serie, quiero invitarles a que nos sigan en nuestras redes por Facebook, por Instagram. Nos encuentras como Inspiración DC. También nos vas a encontrar en el canal de YouTube. Les invito a que se activen y hagan clic en la campanita para que encuentren todo el contenido que tenemos que va a ser de inspiración para sus vidas.